Porque Dios amó al mundo de tal manera, se encuentra en Juan 3 y 16, un versículo profundamente significativo para la doctrina cristiana. Escrito por Juan, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, el Evangelio de Juan tiene un tono reflexivo y filosófico, buscando no solo relatar los eventos de la vida de Jesús, sino también explicar sus implicaciones espirituales. El versículo 3 y 16 surge como parte de una conversación de Jesús con Nicodemo, un líder religioso de la época, y resume de manera profunda la motivación divina detrás del sacrificio de Cristo. En la teología cristiana, el mundo estaba caído en pecado desde la desobediencia de Adán y Eva. El pecado trajo separación entre Dios y la humanidad, y la ley dada a Moisés, a pesar de revelar la santidad de Dios, no era capaz de salvar completamente a la humanidad. Se necesitaba un sacrificio perfecto. Así, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, fue enviado al mundo para restaurar la comunión entre Dios y los seres humanos. Esto es lo que hace de Juan 3 y 16 un hito de la fe, la expresión más elevada del amor de Dios es el envío de Cristo para salvar al mundo. El amor de Dios se describe en el Nuevo Testamento con la palabra griega ágape, que significa un amor altruista, incondicional y sacrificial. Al decir que Dios amó al mundo, el texto subraya que este amor no está reservado solo para un grupo específico de personas, como los judíos, sino que abarca a toda la humanidad, independientemente de raza, cultura o condición moral. Ese amor es inmerecido. La humanidad, en su estado natural, vive alienada de Dios a causa del pecado, pero aún así, Él elige amar y buscar la reconciliación. Este concepto está presente en toda la Biblia, pero es en el sacrificio de Cristo donde ese amor se expresa en su forma más plena. No se trata de un amor que espera algo a cambio, sino de un amor que se entrega completamente, hasta el punto de ofrecer la propia vida de su Hijo. Jesucristo es descrito como el Hijo unigénito de Dios, lo que significa que Él es el único de su especie, el único capaz de cumplir el papel redentor para la humanidad. Al enviar a Jesús al mundo, Dios ofreció el mayor regalo posible. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue una derrota, sino una victoria sobre el pecado y la muerte. Él tomó sobre sí la condenación que los seres humanos merecían, llevando los pecados de la humanidad para que aquellos que creen pudieran recibir la vida eterna. Esa entrega es el mayor acto de amor registrado en las Escrituras. Jesús sufrió injusticia, dolor y muerte para que otros pudieran ser liberados de la condenación. Aquí, el amor de Dios se revela no solo como un sentimiento, sino como una acción concreta y definitiva en favor de la humanidad. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta parte del versículo resalta que el amor de Dios, manifestado en el envío de Jesús, es accesible a todos, pero exige una respuesta, la fe. La fe en Jesús es la clave para recibir los beneficios de ese amor. No se trata solo de un conocimiento intelectual sobre Jesús, sino de una confianza profunda en quién es Él y en lo que ha hecho. Para los creyentes, eso significa un cambio de vida. Aquellos que aceptan el amor de Dios, demostrado en el sacrificio de Cristo, son transformados interiormente. La salvación no es solo una garantía futura de vida eterna en el cielo, sino que también implica una nueva vida aquí y ahora, caracterizada por la comunión con Dios, la paz interior y una misión de compartir ese amor con los demás. Uno de los mensajes más poderosos de Juan 3 y 16 es que la oferta de vida eterna es para todos. Eso resuena con el carácter inclusivo del Evangelio, nadie está excluido de la posibilidad de salvación, independientemente de su pasado o circunstancias. El versículo clama por una decisión, creer o no en Jesucristo. Aquellos que creen reciben el don de la vida eterna, una promesa de que no perecerán espiritualmente. En contraste, rechazar este regalo es rechazar el propio amor de Dios y, por lo tanto, permanecer en condenación. La urgencia de esa elección es un tema recurrente en las Escrituras, pues la vida humana es pasajera, y la oportunidad de responder al amor de Dios no debe ser desperdiciada. La venida de Jesús al mundo, motivada por el amor de Dios, es el clímax del plan redentor que comienza ya en el Antiguo Testamento. Desde la caída en el jardín del Edén, Dios había prometido una solución definitiva para el problema del pecado. Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas, como las encontradas en Isaías 53, que hablan de un siervo sufriente que llevaría las iniquidades del pueblo. Este plan divino revela que el amor de Dios no es solo emocional, sino profundamente planeado y ejecutado en la historia. Dios, en su soberanía, eligió un tiempo y un lugar específicos para enviar a su Hijo, preparando a la humanidad a lo largo de los siglos para la venida del Salvador.
Para el cristiano, reflexionar sobre por qué Dios amó al mundo de tal manera es una invitación a responder a ese amor. No es un amor pasivo, es transformador y exige una respuesta activa. Aquellos que comprenden la profundidad de ese amor son llamados a vivir de manera diferente, amando a Dios sobre todas las cosas y demostrando amor al prójimo. Esa respuesta puede manifestarse de varias formas: gratitud, servicio, adoración y un deseo de compartir esa buena noticia con los demás. El amor de Dios, cuando se entiende verdaderamente, transforma corazones, mentes y acciones, impulsando al creyente a vivir una vida de propósito y significado. Dios, desde el principio de la creación, estableció un mundo en perfecta armonía. El relato de Génesis describe un estado de perfecta comunión entre Dios y el ser humano, en el que la creación entera estaba en equilibrio. Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivían en ese jardín del Edén, un paraíso terrenal que reflejaba la intención original de Dios para con la humanidad, que viviera en paz, bajo su guía y protección. Sin embargo, ese estado de perfección se rompió cuando el hombre, bajo la influencia de la serpiente, desobedeció el mandato divino y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa desobediencia, conocida como el pecado original, trajo consecuencias devastadoras para toda la humanidad. La separación entre Dios y el hombre no fue solo una separación física, sino espiritual. La relación íntima que Adán y Eva habían tenido con Dios se rompió, y con ello, la muerte entró al mundo. No solo la muerte física, sino una muerte espiritual, una desconexión profunda entre la humanidad y su Creador. Dios, que es santo y justo, no podía pasar por alto ese pecado, pero en su amor incondicional, comenzó desde ese momento a trazar un plan de redención. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo ese plan se va desplegando. Desde Noé y el diluvio, pasando por la promesa a Abraham de que sería padre de muchas naciones, hasta la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, Dios nunca abandonó a su pueblo. Sin embargo, cada una de estas intervenciones divinas era solo un preludio, una preparación para el acto culminante de su amor, el envío de su Hijo unigénito al mundo. El pueblo de Israel, elegido por Dios para ser portador de su promesa, también caía repetidamente en la idolatría y el pecado. Los profetas, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, fueron enviados para advertirles y recordarles el pacto que tenían con Dios. Ellos hablaban de un Mesías que vendría a restaurar todas las cosas, un Salvador que libraría no solo a Israel, sino a todas las naciones. Pero mientras tanto, los sacrificios continuaban en el templo, y la ley de Moisés seguía revelando la santidad de Dios, pero también la incapacidad humana para cumplirla plenamente. Y entonces, en el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo al mundo. Jesucristo no vino con gran pompa ni nacido en un palacio. Al contrario, nació en un humilde pesebre, en un pequeño pueblo llamado Belén. Su vida desde el principio fue un reflejo de la humildad y el amor de Dios por los pobres y los marginados. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró el amor de Dios de una manera radical. Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, liberó a los endemoniados y predicó las buenas nuevas a los pobres. Pero lo más importante de su misión no era solo lo que hacía en lo visible, sino lo que estaba preparando para la redención invisible del alma humana. Jesús enseñó que el reino de Dios estaba cerca, un reino donde no solo los poderosos y ricos tendrían un lugar, sino también los pobres de espíritu, los humildes, los que lloran y los perseguidos por causa de la justicia. Su mensaje de amor y perdón chocaba con las expectativas de muchos, especialmente con las autoridades religiosas de su tiempo, quienes esperaban un Mesías guerrero que los librara del dominio romano. Pero el amor de Dios, manifestado en Jesús, no tenía como objetivo simplemente una liberación política, sino una liberación espiritual, una restauración de la relación entre Dios y la humanidad. En cada una de sus palabras y acciones, Jesús revelaba el corazón del Padre. En la parábola del Hijo Pródigo, por ejemplo, Jesús mostró el amor incondicional de Dios hacia los pecadores. El padre de la parábola, que representa a Dios, espera pacientemente el regreso de su hijo perdido, y cuando lo ve, corre hacia él, lo abraza y lo restaura a su posición original, sin reproches. Ese es el amor que Dios tiene por el mundo, un amor que no se basa en el mérito, sino en la gracia. A medida que se acercaba el clímax de su ministerio, Jesús empezó a hablar más claramente sobre su muerte inminente. Les explicó a sus discípulos que sería entregado, crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Esta fue una enseñanza difícil de aceptar para muchos de sus seguidores. ¿Cómo podía ser que el Mesías prometido tuviera que sufrir y morir?
Pero Jesús sabía que solo a través de su sacrificio el mundo podría ser salvado. Él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto que cumpliría con las demandas de la justicia divina, y al mismo tiempo, expresaría el amor supremo de Dios. La crucifixión de Jesús fue el momento más oscuro en la historia de la humanidad, pero también el más glorioso. En la cruz, Jesús llevó sobre sí el castigo que cada ser humano merecía por sus pecados. Allí, el amor de Dios fue demostrado de una manera que nunca antes se había visto. Como dice Pablo en su carta a los Romanos, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue por los justos o por los que lo merecían que Jesús murió, sino por los pecadores, por los que estaban lejos de Dios. Pero la historia no termina con la muerte de Jesús. Al tercer día, tal como lo había prometido, resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte y al pecado. Su resurrección es la garantía de que aquellos que creen en Él también resucitarán y tendrán vida eterna. Este es el corazón de la fe cristiana, que a través de la fe en Jesucristo, no solo somos perdonados de nuestros pecados, sino que también somos restaurados a una relación correcta con Dios y tenemos la promesa de la vida eterna. El amor de Dios, como se expresa en Juan 3 y 16, no es solo una idea abstracta, sino una realidad viva y activa. Es un amor que busca, que rescata, que sana y que transforma. Para aquellos que lo aceptan, este amor cambia todo. Nos invita a vivir de una manera nueva, a amar a los demás como Dios nos ha amado, y a compartir ese mensaje de esperanza con un mundo que aún necesita conocer ese amor.